Durante años, Michoacán ha convivido con la violencia, disputas de grupos de crimen organizado y extorsiones. Pero en los últimos meses, la situación es insostenible. La noche del 5 de octubre se registró un ataque armado contra una caseta de vigilancia en la salida de Buenavista Tomatlán hacia Tepalcatepec. El saldo fue de 2 policías muertos, un civil fallecido y una mujer herida. La gente lo que estamos hartos es justamente de la violencia. Es de lo que estamos cansados. El 20 de octubre fue localizado sin vida Bernardo Bravo, productor de limón y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. Su figura era relevante por haber denunciado públicamente la presión de extorsión sobre el sector agrícola. Hijos de su madre, cabrón. Ya nos mataron a nuestro presidente. El 1 de noviembre, durante un evento público en Uruapan, el alcalde Carlos Manso fue abatido a tiros en medio de la conmemoración del Día de Muertos. El mensaje que dejó fue el de una capacidad criminal para operar en espacios públicos. Manso pidió ayuda, denunció la presencia del crimen organizado y nexos con políticos, entre ellos el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver y vas a tener que matar a mucha gente para permitirte que sigas robando y extorsionando al pueblo de Uruapan y de Michoacán con tu Guardia Civil. Hoy tienes a todos los corruptos que criticaste en campaña, los tienes trabajando en tu gobierno. Pero solo encontró burlas y la muerte. ¿Qué pasó, presidente? ¿Cuántos has abatido? Intervenido y abatido. A pesar del despliegue del Plan Michoacán, tras el asesinato de Manso el 6 de diciembre, un vehículo con explosivos detonó frente a instalaciones vinculadas a la seguridad comunitaria en Coahuayana, con un saldo de 6 muertos. Ramírez Bedoya evitó vincular el ataque con una posible reacción del crimen organizado. Por parte de la delincuencia organizada, en el sentido de que se está aplicando el Plan Michoacán, es decir, puede ser una respuesta, o tienen alguna otras hipótesis. Sería especular, es una especulación en sí mismo, y será la PGR quien dé los avances. Lo demás es especulación. Pero eso sí, todo ocurrió mientras él asistía al evento del Zócalo por los 7 años de la 4T y pretender que todo está bien en su entidad. Amigas, amigos, ya llegamos a la Ciudad de México. Desde Morelia vamos al Zócalo. A las 11 de la mañana vamos a estar ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, ¿cómo andamos de ánimo? ¡Bien! Este 9 de diciembre desapareció Agustín Solorio, delegado del Partido del Trabajo en Apatzingán. Fue visto por última vez el 5 de diciembre, según la ficha de búsqueda. En Michoacán, las cosas no están bien desde hace meses, aunque su gobernador, por así decirlo, asegure que sí. Y quienes pagan las omisiones y la ausencia son principalmente sus habitantes. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Sí, efectivamente, no hay semana en donde no conozcamos, no tengamos noticias de un hecho violento de esta naturaleza. Asesinatos de alcaldes, de líderes, de agricultores, o la desaparición de este político del Partido del Trabajo. Vamos entrando al tema y me da mucho gusto recibir esta noche, acompañar a Lourdes Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Jorge Fernández Menéndez, ¿cómo estás? Lourdes, Sergio. Y Sergio Sarmiento, un gustazo. Bueno, gracias por tener la oportunidad de compartir la mesa con ustedes. Bueno, después del atentado que cobró la vida de Carlos Manso, se presentó un plan para Michoacán, el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, y se decidió enviar algo así como 11,000, 12,000 efectivos federales para reforzar la seguridad, para impedir que los grupos de narcotráfico, se dijo entonces, entraran o salieran de Michoacán. Y pasaban unas cuantas semanas y conocimos de este coche bomba, de esta logística que permitió esa explosión que le costó la vida a 6 personas, solo por mencionar solo un hecho violento. Pero la situación no parece
no parece, Lourdes, que se va a controlar, que vaya a entrar en un cauce de solución, que le regrese la tranquilidad a los habitantes de ese estado. No, y además nuevamente vemos que el gobierno tiene otra narrativa, salen con otros datos. Primero nos dijeron que había sido un atentado terrorista y después dijeron no, que siempre no. ¿Por qué? Pues porque tenemos el Mundial encima y tienes a Trump encima cruzando la frontera. Y entonces si tú dices que esto es un evento terrorista, pues entonces Trump puede venir ipso facto con sus drones y con las fuerzas a atacar a los terroristas. Pero si tú atiendes a todas las definiciones que hay de terrorismo, esto fue un acto terrorista, porque el acto terrorista, ¿y qué fue lo que sucedió? Justamente eso. Pero además tú hablabas de qué sucedió con el asesinato de Carlos Manso. Carlos Manso claramente en un video que él saca dice, yo hago responsable al gobernador si algo me sucede. Y el gobernador sigue como si nada. Y lo que estamos viendo son diferentes narrativas peleándose entre Ernestina, ahora Harfuch, y bueno, ya salió el fiscal anterior, ¿no? Gertz Manero, pero lo que estamos viendo es que nadie quiere quedarse con esta papa caliente. La papa caliente, ¿qué crees? Sí está en medio, sí tenemos un grave problema de inseguridad en Michoacán y en todo el país. Y nadie quiere decir las cosas tan mal. Todos dicen y celebran que vamos muy bien en temas de seguridad. Sí. Hay un debate, a propósito de lo que acaba de mencionar Lourdes, hay un debate, independientemente de la consignación del hecho violento del fin de semana, ¿fue un acto terrorista? Sí, sin duda. ¿Sí? Sí, el artículo 139 del Código Penal especifica con claridad lo que es un acto terrorista y se cumplen todas las condiciones del acto terrorista. Y no es el primer acto terrorista que... A ver, y tampoco es nuevo en Michoacán. Un 15 de septiembre de 2009, en una celebración del Grito, arrojaron unas granadas, también falleció gente, es un acto terrorista. El tomar rehenes, como se toman, son considerados actos terroristas. Entonces, me parece que es un error del gobierno. Creo que incluso más allá de lo que dice Lourdes, ¿no? Porque si no, Trump podría venir con sus drones igual, lo declaran o no el acto terrorista. Yo creo que es un temor del gobierno que viene desde gobiernos anteriores, incluso no solamente de López Obrador, de declarar como terroristas este tipo de actos por lo que implica en consecuencias legales, en consecuencias políticas, que yo creo que sería un gran acierto que se hiciera. ¿Por qué? Porque tendrías más instrumentos y mejores instrumentos para poder combatir este tipo de fenómenos. Y hay ejemplos internacionales, el ejemplo de Colombia, que declaró terroristas tanto a los grupos del narcotráfico como a los grupos armados de izquierda y paramilitares, el ejemplo de Italia, en la época que declaró terroristas a las Brigadas Rojas, a los grupos de la mafia, y en la época de Giovanni Falcone, y tuvieron éxitos. Depende de cómo se apliquen las estrategias, pueden tener éxito o no, pero me parece que además tenemos en Michoacán lo que yo denominaría un estado fallido. Es quizás el estado fallido por antonomasia que tenemos en México. Sergio. Sí, bueno, a ver, creo que es importante. García Harfuch dice, a ver, no fueron grupos terroristas, son grupos criminales, lo estamos tratando como tráfico de armas. Ya después se acordó, homicidio también, por supuesto, pero dijo tráfico de armas. Bueno, como si en realidad el acto de llevar armas fuera realmente lo inquietante aquí. Quizás lo que no entendió el secretario de Seguridad es que una cosa es un grupo terrorista y otra cosa es un acto terrorista. Son dos cosas distintas. Un grupo terrorista es un grupo que se dedica a generar terror a través de actos terroristas para propósitos políticos, ideológicos, religiosos. Pero lo que vimos es un acto terrorista que es un acto que está hecho para generar terror. Y para eso, a eso se debió. No haces estallar una bomba nada más porque estás matando a una persona. No había esa idea, había esa idea de generar terror. Como fue acto terrorista ya en 2006, te acordarás en Uruapan este grupo de la familia michoacana que tiró 5 cabezas decapitadas en un centro nocturno, en la pista
pista de baile de un centro nocturno allá de Uruapan. ¿Qué querían con eso? ¿Ensuciar el piso? No, no querían ensuciar el piso, querían mandar un mensaje de terror. Que estos actos terroristas están enmarcados en una lucha de, pues por lo menos 2 agrupaciones criminales, seguramente hay más incluso. García Harfuch mencionó a los cárteles unidos, también está el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, es muy probable que lo que estamos viendo es eso, una lucha entre 2 grupos delincuenciales, pero están recurriendo a actos terroristas y me parece que eso simple y sencillamente no lo podemos borrar. Okay. Hemos visto un importante despliegue de elementos federales del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, al estado de Michoacán, como si, entiendo que es una estrategia de contención, de presencia de las fuerzas federales, pero no ha sido, o por lo menos no se ve que tenga algún tipo de resultado positivo en cuanto a esa contención de la violencia. ¿Cómo lo ven? Mira, se han desplegado 9.000 elementos entre Guardia Nacional, Ejército, entre los que estaban y los que llegaron. En total hay 9.000 elementos. Son muchos, ¿no? Pero son muy pocos, porque, insisto, Michoacán es un estado fallido. La policía estatal es muy pequeña y está absolutamente corrompida, eso es lo que decía Carlos Manso y lo que dicen todos los actores políticos importantes del estado. Las policías municipales no existen. Están prácticamente desaparecidas. Tienes grupos armados del narcotráfico y grupos armados de supuesta autodefensa que terminan trabajando también para el narcotráfico, para las distintas fracciones. Tienes grupos criminales, por lo menos 3 grandes grupos criminales, la Nueva Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco, que tienen un poder de fuego muy alto, y Michoacán es una suerte de laboratorio del narcotráfico. Lo que ocurre en Michoacán después se replica en otros lugares. Las cabezas cortadas, las primeras, como decía Sergio, fueron en Uruapan, los primeros ataques también fueron en Uruapan, esos con granadas en un evento, el uso de drones. Y ahora ya el tiempo, y ahora tienes drones, tienes minas antipersonales, tienes ataques a fuerzas del ejército como no vemos en ningún otro lugar. Entonces, si no se cambia estructuralmente el tema del Estado, de las instituciones en Michoacán, va a ser muy difícil. Tienes 9.000 elementos, pero no tienes ninguna de las instituciones estatales funcionando, y el problema que tienes es que tienes un gobernador que está coludido con los grupos criminales. La verdad es esa. Entonces, si quieres hacer un cambio, tienes que intervenir Michoacán, pero intervenirlo de verdad. Y tener una nueva estructura de seguridad, una nueva estructura de intervención en los municipios. Se tiene que tomar medidas que el gobierno ha decidido por lo pronto no tomar. Son medidas de contención las que hay. No. En otros tiempos, Lourdes, ya hubieran llamado de la Secretaría de Gobernación al gobernador Ramírez Bedoya, ya lo hubieran llamado a cuentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para contener eso? Pero bueno, vino el sábado, ¿no? Es que, bueno, a los 7 años al festejo. Lo llamaron a cuentas. Lo llamaron a cuentas al festejo, muy contento, lo vimos. La cuota de... No, las cuentas eran cuánta gente iba a llevar. ¿Cuántos llevó? Y creo que lo hizo muy bien, porque no hemos visto mayormente que le digan absolutamente nada, pero además vemos que Grecia sí, la viuda y hoy la presidenta municipal dice, yo no voy a quitar el dedo del renglón y quiero saber qué pasó, quién mandó matar a mi marido. Y como vimos nuevamente, hicieron un espectáculo de que supuestamente ya habían agarrado a quienes supuestamente lo habían matado, pero que no eran ellos, y finalmente seguimos sin saber quién y por qué lo mataron. Cuando sucede el asesinato, primero nos dijeron que lo que pasa es que sí tenía seguridad, luego que no tenía seguridad, luego nos dijeron que no, que los guardias de seguridad eran quienes lo habían matado, que tenía 18. ¿Cómo puedes entender que un presidente municipal que había alzado la voz, que había dicho necesito seguridad y que todos los días hablaba, todavía no sepamos quién lo mató? Pero además no sé de qué nos estamos sorprendiendo si en este 2025 más o menos llevamos un alcalde muerto por mes. Llevamos 10 alcaldes muertos. Y empezamos el año con algo que nos olvidó. Ya sé que estamos hablando de Michoacán, pero empezamos el año con un alcalde en donde le cortaron la cabeza en Guerrero. Y tampoco sabemos quién lo hizo, ni por qué lo hizo, ni tampoco quién ha matado a estos 10 alcaldes. Entonces, coincido con Jorge.
Jorge, sí, Michoacán es un estado fallido, pero también pues tenemos un chorro de estados fallidos en Guerrero, en Sinaloa, en Sonora, ¿no? La estrategia abrazos, no balazos, que hizo o que implementaron en el gobierno anterior, ahorita no está mejorando, aunque ellos digan que vamos muy bien y que el secretario García Harfuch nos dijo que tenemos 38,000 nuevos presos. ¿Y dónde están? ¿Las cárceles aguantan 38,000 o salieron unos y entraron otros como en el fútbol? A mí lo que me preocupa es esto. Estamos viendo un plan Michoacán, perdón. Es el tercero que vemos en los distintos gobiernos. Lanzó uno Felipe Calderón, el odiado Felipe Calderón, lanzó otro Enrique Peña Nieto y ahora estamos viendo este tercero. Yo me puse a ver pues los detalles del plan. Es un plan de seguridad, es un plan para pacificar un estado pues que es un estado fallido, como señala Jorge. Bueno, son 12 ejes, 100 acciones, y te metes al tema y en realidad no están hablando de temas de seguridad, están hablando de programas sociales, de programas para comprar votos, para conseguir alianzas políticas, pero no están, en la mayor parte de las medidas, no están entendiendo que el problema no es que los cárteles estén formados por los más pobres. O sea, no es un problema que vayas a resolver con programas sociales, pero hay esta idea falsa que tenía Andrés Manuel López Obrador, que los criminales eran los más pobres y que por lo tanto tenías que resolver el problema entregando dinero. Pero no es cierto. Lo que nos dicen todos los estudios es que quienes están involucrados en el narcotráfico no son necesariamente los más pobres, ni los vas a sacar del narcotráfico por 3,000 pesos mensuales o 5,000 pesos mensuales. No es suficiente. En realidad estamos hablando de un problema de seguridad que se tiene que enfrentar con medidas policiales. Lo decía de alguna forma Carlos Manso, a ver, si te está disparando un tipo, pues tienes que abatirlo, tienes que responder. Y nos dicen, no, eso no se puede hacer porque los criminales tienen derechos humanos. Bueno, yo lo único que puedo decir es que el plan Michoacán es un plan, para empezar, extraordinariamente complejo, que no tiene absolutamente medidas para poder combatir el problema fundamental, que es el problema de la inseguridad. Yo estoy convencido de que si logras combatir el problema de la inseguridad en Michoacán, pues vas a ver más inversiones, vas a ver más actividad, vas a ver más empleo, que es la forma realmente de construir prosperidad. Antes de que se consolidara este plan Michoacán, como lo acaba de referir Sergio, ya podríamos hablar de que fracasó, de que no está cumpliendo, que tiene un arranque que hay que esperar todavía más tiempo para ver resultados. No, yo creo que los planes de seguridad necesitan un tiempo de maduración, eso claro, en todos. Pero yo coincido 100%. El plan Michoacán, tú ves las acciones, las 100 acciones, y hay 4 o 5 que son de seguridad y las otras 95 son acciones sociales que ya estaban, con presupuesto que ya estaban. La verdad, no es nada nuevo. En el ámbito de la seguridad quieren hacer un mecanismo de sellar de alguna forma el Estado, que es muy difícil. En un Estado como Michoacán es muy difícil de cerrar, son geografías muy, muy difíciles. El coche bomba llegó de Colima. Llegó de Colima y va a llegar de Colima porque tú no puedes cerrar el tránsito de Michoacán con Colima, con Jalisco, con el Estado de México, es muy complejo. Y después tratar de atender la problemática específica que hay en los distintos lugares. Es distinto lo que ocurre en Uruapan que lo que ocurre en Apatzingán, que lo que ocurre en Lázaro Cárdenas. Eso está muy bien, teóricamente está muy bien. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo implementas? ¿Con qué autoridades lo implementas? Porque puede parecer muy sencillo decir, bueno, mandamos 500 marinos, 50 soldados y guardias nacionales y ya. No alcanzan. La verdad es que no alcanzan, no va a alcanzar mientras tú no reconstruyas instituciones. Tú tienes que construir policías municipales, tienes que construir una policía estatal que no existe. Creo que tiene 700 elementos la policía, Guardia Civil o Fuerza Civil se llama, la de Michoacán. Y además está corrupta, está penetrada absolutamente. Entonces, tú necesitas construir el sistema de justicia, la fiscalía. Necesitas un gobernador. En el atentado de Coahuayana, en el atentado de Coahuayana, el gobernador Ramírez Bedoya dijo que lo único que había que celebrar es que no había víctimas civiles.
Entonces, ¿qué eran los que murieron? Sí, entonces, ¿cómo, hay 6 no? muertos, digamos. Quiere decir que 4 eran policías y 2 están no identificados. ¿Qué es lo que quiere decir? No se puede avanzar si no se hace una reforma profunda. Hay estados, yo creo que hay 2, 3 estados de la República, primero de ellos Michoacán, que tiene que haber una intervención federal. Está contemplado en las leyes, tiene que tener una intervención, reconstruir instituciones de arriba a abajo y volver a empezar, porque si no, hubo un plan de Felipe Calderón, hubo un plan de Peña Nieto, hay un plan, y son iguales. Al final lo que están planteando es exactamente lo mismo. Pero además, sumando un poquito, el sábado, ellos están festejando 7 años del gobierno de Claudia Sheinbaum, pasa este coche bomba, que está en medio de 2 grandes puertos, Sí. el de Manzanillo, ¿no? Y el de Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender que viene el Mundial? ¿Qué vamos a decir? ¿Con qué cara va a venir la gente? ¿Con qué seguridad? Se nos agota el tiempo, Lourdes. Son preguntas que sin duda habrá que atender, habrá que responder. Gracias, Sergio. Gracias, Jorge. Gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Siguen la señal de ADN Noticias a continuación. Jorge, ya se va. Todo personal en un momento. No me voy, me quedo. Muy buenas noches. Te quedo en el estudio. Gracias.